entonces con el encuentro de la consultoría del módulo 2, Pensarse siendo cuerpo. En esta instancia vamos a hacer un repaso de los contenidos teóricos fundantes, nucleares, lo más importante y desde donde allí se van a desprender diferentes profundizaciones de los temas. Y asimismo haremos una práctica para seguir trabajando la noción de cuerpo entrelazado, siguiendo también los contenidos que estuvimos viendo en el módulo de presentación. Aquí en esta imagen, dando comienzo al entramado teórico de este módulo, tenemos una frase muy famosa de Galeano y que representa o esquematiza bastante cómo ha sido concebido el cuerpo y cómo es concebido el cuerpo de diferentes miradas, de diferentes enfoques. Ustedes en el apunte, en el material teórico y también en la clase grabada de material teórico, tienen un cuadro con las concepciones de cómo ha sido concebido el cuerpo según determinada época. Vamos a hacer un recorte en este momento para no extendernos demasiado, pero la frase de Galeano nos introduce ya a esta noción. Y es la siguiente. La Iglesia dice el cuerpo es un pecado. La ciencia dice el cuerpo es una máquina. La propaganda dice el cuerpo es una mercancía. Y el cuerpo dice yo soy una fiesta. La verdad que es una frase muy bonita, muy enriquecedora para pensarnos desde allí. Y nos preguntamos, ¿tenemos un cuerpo? ¿Es una cosa? ¿Es algo que está, que nos enmarca? ¿O somos cuerpo y nuestra conciencia se corporaliza y se evidencia desde el cuerpo? Entonces es muy diferente cómo nos vamos a posicionar, porque si bien una noción, sobre todo de la Iglesia Católica, empezando allá en la Edad Media, la concepción del cuerpo como la carne a ser castigada para liberar el alma, es muy diferente a cómo puede concebir también, siguiendo la línea también de cuerpo-objeto, la ciencia, el cuerpo como máquina. Aquí tenemos el dualismo cartesiano desde Descartes, primero pienso, luego existo, donde él realmente ve a dos sustancias diferentes y hay una primacía de lo mental, hay una primacía de la mente como que eso es lo verdadero y el cuerpo no. Después tenemos en cuanto a la mercancía, el cuerpo como mercancía, esto de un cuerpo perfecto, un cuerpo funcional, un cuerpo productivo, un cuerpo que responda a las lógicas del mercado. Entonces, si tengo que seguir trabajando por más que sienta dolor, bueno, acá responde a esta lógica. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es esto de tratar el cuerpo como parte de la productividad para responder a demandas del mercado y que debe ser de una determinada manera. Así debe ser y así no debe ser. No importa lo que vos sientas. Eso es más o menos lo que nos dice este paradigma. O no es que no importe, sino, bueno, no es lo más importante eso, sino que va a primar la parte del cuerpo productivo. Y el cuerpo, si le damos voz al cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le damos voz y nos pensamos y nos sentimos desde el cuerpo? No con un cuerpo, sino desde el cuerpo. Si nos miramos desde esa lógica de que somos seres conscientes, un todo integrado, desde allí nos vamos a pensar, nos vamos a sentir y nos vamos a mover. Con continuación, también encontramos en diferentes esquemas de representación de lo corporal, por un lado, cómo se representaba en Occidente, en más o menos una misma época, ¿sí? En la época moderna, y cómo se representaba en Oriente. Acá tenemos, en el lado izquierdo, podemos ver que desde el lado occidental, la representación del cuerpo generalmente era de la superficie hacia adentro. Entonces vamos a encontrar cuerpos que muestran los órganos, muestran los tejidos, los huesos. Ese era lo que se concebía como cuerpo, ¿no? Diferentes partes, diferentes sistemas que conforman a esta máquina, este cuerpo máquina. Y desde el lado oriental es muy interesante porque esto no aparece, sino que la mirada es de adentro, de afuera, perdón, hacia adentro. Hay
una visibilización de los flujos de energía y de cómo se están relacionados con la acupuntura, por ejemplo. Entonces vamos a ver que el esquema corporal del lado derecho no está diseccionado, ¿sí? Está entero en cierta manera, no se muestra la parte interna del cuerpo, sí se hace alusión a lo energético que se mueve. Interesante porque estas diferentes formas de concebir también han influenciado modelos occidentales, por ejemplo la Gestalt está influenciada por el Tao y el Zen, el budismo Zen, y toma concepciones de lo corporal desde esta mirada. Bueno, este es un cuadrito que sintetiza los conceptos más importantes y fundamentales de este módulo. En el centro tenemos esto de pensarse siendo cuerpo. Podemos darle pensamiento al cuerpo y podemos desde el cuerpo sentirnos. Entonces me parece interesante que nos podamos concebir. La palabra pensarse está a propósito puesta en el sentido de que podemos integrar el pensar con el sentir. Somos también seres mentales, somos seres corporales y somos un todo que es más que la suma de las partes, lo que nos dice el enfoque gestáltico. Es una configuración, es algo nuevo que conforma todo esto que somos. Y los diferentes aspectos de la persona son manifestaciones del mismo fenómeno. Esto es lo que hablábamos acá cuando decíamos de la DMT, de danza movimiento terapia, y de la Gestalt, es más allá de lo psicosomático porque no es un modelo causalista de que la mente genera repercusión en el cuerpo o el cuerpo genera repercusiones en lo mental. Ahí estamos hablando de una mirada psicosomática tradicional causalista. Una cosa impacta en la otra y es causa-efecto. El modelo holístico, el modelo integrador, propone que ambos, tanto mental como corporal, son una unidad, un psique-soma, y son manifestaciones de la misma situación o del mismo fenómeno. Entonces, ante yo una determinada situación, por ejemplo, mis expresiones de eso lo voy a vivenciar a nivel mental y a nivel corporal. Pero no es que una causa la otra, sino que yo estoy en un entorno, organismo, entorno, en un entorno alrededor mío que genera, hay un impacto, hay una relación, más que nada hay un vínculo con ese entorno y eso es unida y vuelta. Por eso hablamos de fenomenológico, descriptivo, vivencial, experimental y no causalista, por lo tanto no interpretativo. Bueno, en general tenemos dos concepciones que los vamos a ir encontrando en las diferentes épocas. Por un lado el cuerpo sujeto y por el otro lado el cuerpo objeto. Con el cuerpo objeto nos hacemos referencia a toda la mirada tradicional. Un cuerpo como máquina, el tener un cuerpo, estar el yo encapsulado en un cuerpo, la cárcel del alma, como nos decía Platón. Hay controlar el cuerpo y dominación. Esto también lo vemos mucho en determinadas danzas. La forma de danzar es desde el control o el dominar sin tener en cuenta otros aspectos. No es algo que esté mal y bien, sino que hay una escisión del yo. Entonces el yo se separa del cuerpo y el yo manda al cuerpo. Ahí estamos hablando de un ser fragmentado. Y las especializaciones, las divisiones, por ejemplo, en la medicina tradicional, donde hay diferentes especializaciones que estudian determinados órganos, determinados sistemas. A eso se refiere con el cuerpo como un objeto. Y por el otro lado tenemos el cuerpo sujeto y aquí vamos a encontrar la noción de habitar y ser siendo cuerpo, el cuerpo fenomenológico, el cuerpo que experimenta, el cuerpo que siente y está en contacto con los sentidos, percibe, la conciencia encarnada, un concepto de Merleau-Ponty. Acá esto de que nuestro ser, nuestro yo, nuestro siendo se expresa de forma encarnada en el cuerpo. Y el concepto de la otredad, también que nos hacemos con la otredad. Hay un espejo, hay un otro que nos mira y nos devuelve. Y también tomamos la noción de lo colectivo. No solo seres
no somos unos seres individuales en que estamos aislados del mundo, sino estamos en contacto con otras personas, nos vinculamos. Y aquí ligo un poquito esto con la parte del bodyfulness, que habíamos dicho que era una mirada desde Occidente para darle lugar de nuevo a la palabra body, a la palabra cuerpo, por eso está a propósito, porque mindfulness muchas veces, si bien trabajamos de parte desde la somática, a veces es una concepción que queda solo en lo mental, a nivel mental. Entonces, la palabra bodyfulness refuerza o quiere darle un lugar más especial, si se quiere, al cuerpo como una fuente de información importante, que no es solamente escucho desde lo mental, sino que también como es moverme plenamente, moverme con una atención corporalizada. Eso es lo que hace referencia Christine Cadwell, que si bien no es la que acuña el término, sí es la que lo populariza. Y ella hace alusión a 4 elementos fundamentales del bodyfulness. Por un lado tenemos lo que es el sentir, la interocepción, de la piel hacia adentro, cuando tengo hambre, los sonidos internos, los músculos, todas las sensaciones que yo puedo tener de adentro de mi cuerpo que responden a la homeostasis, también en contacto con la temperatura, si tengo frío o calor. Eso se refiere a la interocepción. Por otro lado, también tenemos el contacto con los sentidos, ¿sí? El contacto con el afuera y también nuestra propiocepción, nuestra concepción de las posiciones de las partes del cuerpo, de cómo yo me siento en relación a un espacio. Asimismo, otro elemento importante es la respiración y ella retoma la importancia de un equilibrio entre el inhalar y el exhalar, el flujo continuo de esta ola de respiración y que esta respiración también tiene que ver con estados emocionales. Es muy diferente una respiración cuando estoy en una situación de estrés, cuando estoy siento miedo, cuando estoy enojada, cuando estoy en calma, cuando estoy alegre. Los estados emocionales se pueden ver reflejados de forma somática por medio de la respiración. Después tenemos lo que es el mover. El mover tiene que ver con todo lo que hago es movimiento. El movimiento empieza desde el movimiento, nos dice Roxana Galán. El movimiento empieza desde el pulso, el movimiento empieza del latido del corazón, el movimiento empieza de todos los movimientos que ya están sucediendo, porque soy un suceso vivo, ¿sí? Soy algo que me hago constantemente, me hago a mí misma constantemente. Y va desde un continuo movimiento, desde lo más automático, quizás como es la respiración, que ocurre, yo puedo llevar la conciencia a mi respiración, pero es un movimiento que ocurre, y también con un movimiento consciente o voluntario de, por ejemplo, quiero mover la mano de determinada manera. Entonces hay todo un espectro de movimientos que Christine Cadwell lo pone a disposición. Para finalmente terminar con vincular con la otra edad, como veíamos también en la parte de cuerpo sujeto, estar en vínculo consigo misma, ¿sí? Conmigo y mis distintas partes que me configuran en un todo, y estar en vínculo con la otra edad y lo colectivo. Ese es un concepto que me parece muy interesante, el bodyfulness. También tenemos otras frases que saqué muy importantes que en realidad reflejan conceptos importantes que tenemos en este módulo. Por un lado, la improvisación como resistencia. Es una frase, un concepto que lo trae Alexander, y ella lo que hace es tomar las ideas de Foucault y la improvisación y como una resistencia al control de los cuerpos, en el sentido de la improvisación le permite a la persona elegir, la posiciona en un lugar activo, de que no tiene que seguir algo determinado y pautado. Y vuelvo a decir lo mismo, no quiere decir que la coreografía esté mal o sea incorrecto. Al contrario, la coreografía nos va a aportar otros elementos, por ejemplo, de orden a nivel cognitivo, de estimular la memoria, de estimular la conciencia del espacio en relación, por ejemplo, con otras personas.
no pasa de que una esté bien y otra esté mal, sino cuál es la potencia, cuál es la potencialidad que nos puede traer el trabajar la danza desde la improvisación. Y ahí lo conecta con la conciencia corporal, con la expresión corporal propia de la persona, y que desde esta improvisación, como una resistencia al control de los cuerpos de una mirada de Foucault, se puede encontrar la persona con su sí mismo. Y si ella tiene un libro, es muy interesante la mirada y el desarrollo que ella realiza. Por otro lado, otra autora que la nombramos mucho en el transcurso de todos los módulos porque realmente su trabajo es hermoso, ha hecho un trabajo impresionante de la danza clásica, y es Roxana Galland, y ella expresa que el cuerpo es un entramado de fuerzas. Un entramado de fuerzas que me permiten también estar en un equilibrio entre el estar sostenida y no abandonarme, ¿sí? Porque no es un abandonarse, es un estar sostenida con fuerzas que interactúan, ya sea la fuerza, por ejemplo, de la gravedad. Ella habla mucho del entramado, de estos hilos o esto que me conecta con el entorno. Y va muy en relación con el enfoque gestáltico porque hablamos de un organismo entorno, hay un vínculo. ¿Y cómo me sostengo yo desde mis diferentes sistemas como un todo? ¿Cómo puedo dejar que partes, por ejemplo, mis partes, se sientan sostenidas entre sí? Entonces, nos vinculamos como un sistema de fuerzas interactuantes. Bueno, ese es un repaso muy en general de lo más importante entonces de este módulo. Cada uno de los apartados tiene unos niveles de profundización. Ustedes van a encontrar en el apunte y en la clase teórica que se van ampliando y se van desarrollando. Bien, algo me parece muy importante que lo vamos a trabajar hoy es la metáfora de la membrana. ¿Qué es esto de la metáfora de la membrana? Como un movimiento sentido. Esta es la idea de que yo hago un movimiento, por ejemplo, levantar el brazo, levantar la mano, por ejemplo, y sentir que realmente hay como un pegoteo ahí, ¿no? Como que no es esto y ya está, lo moví, sino que entre todo este abanico hay como un arrastre, como si fuera algo más pegoteado, gelatinoso, si se quiere, como si tuviera hilos que conectan una cosa con la otra. Ahí lo podemos ver en ese gráfico, que hay una prolongación del movimiento, consciente, porque lo siento. Y este movimiento no es recto, si bien yo puedo moverme en una línea recta, hay una curva, hay como una curvita ahí, que sale del cuerpo el movimiento para retornar en el entramado. El entramado es todo este entorno con que hago contacto, que puede ser por ejemplo el aire, y cómo eso retorna. Esta es una manera de recuperar el sentirnos parte, el sentirnos íntegros, el sentirnos en contacto con el afuera y cómo el afuera nos puede repercutir. Entonces mi movimiento en cierta manera sale del cuerpo para retornar después. Hay algo que me mueve. Por ahí, de esta manera, queda medio abstracto y filosófico. Sin embargo, cuando lo llevamos a la práctica lo vamos a poder evidenciar. Pero quédense con esta idea de la metáfora de la membrana, de que cada movimiento que yo hago implica que hay hilos, ¿sí? Que me conecta una parte con el otro, y esos hilos también están de forma conectada con el afuera. Entonces yo danzo en un organismo entorno, yo danzo también con el entorno. Puedo bailar con el suelo, puedo bailar con el aire, puedo danzar con esta pared que siento y demás. Les quiero compartir también una frase que me parece que ilustra bastante esto, y es del libro de Condro y Messies, y nos dice: todo movimiento genera repercusiones. El movimiento viaja. Mover una parte del cuerpo es siempre mover todo el cuerpo. El movimiento es siempre en relación. Y esto
es que por más que yo pareciera, en cierta manera, que hago un aislamiento o muevo una parte del cuerpo, visualmente yo muevo una parte del cuerpo, que puede ser la mano, este gesto, hay una repercusión. Yo al mover esto se movió todo el cuerpo también y por tanto me moví yo completa, ¿sí? Porque al mover el cuerpo me muevo yo. Si tenemos en cuenta que somos cuerpo. Entonces, si bien yo puedo estar visiblemente mostrando una parte que se mueve, está sostenido ese movimiento y ese movimiento viajó desde otras partes del cuerpo para poder hacerlo posible, ¿sí? Para que se pueda manifestar. Entonces, me parece un concepto súper interesante para seguir explorando. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte de la práctica. Y también, habitualmente, como en algunos momentos hacemos, vamos a realizarlo sin música o con música elección. Entonces, si ustedes quieren trabajar en silencio, lo pueden dejar así, y si quieren estar acompañadas de música, pueden poner de fondo una música que no les interrumpa, sino que acompañe. Así que eso es a elección de ustedes. Para empezar entonces en una posición cómoda, que puede ser de pie o puede ser sentada, y de ahí van a cerrar los ojos con la intención de suavizar la mirada. Allí entonces, en la posición que eligieron, van a cerrar los ojos para suavizar la mirada y llevar la atención a su respiración sin modificarla. Observar, registrar. Y desde allí, escúchate desde el cuerpo cómo llegas hoy. ¿Qué zonas se hacen más presentes o se hacen notar más? Realiza un escaneo corporal de los pies hacia la coronilla. Hace un pasaje de abajo hacia arriba. E inmediatamente vuelve a pasar de arriba hacia abajo. Simplemente dándote cuenta de cómo estás, de cómo te registras desde el cuerpo. Y hace esto un par de veces más. De la coronilla a los pies y de los pies a la coronilla. Y registra qué partes de vos están disponibles hoy para moverte, sentirte, para pensarte. ¿Hay algunas partes que se hagan notar más? Y desde allí, deja caer un leve balanceo, como si te estuvieras despertando desde dentro. Que este movimiento de balanceo, movimiento pendular, vaya de un lado hacia el otro. Acompáñalo, fíjate a dónde te va llevando, de una manera amable, sin forzar, dándole espacio a cada movimiento que se manifieste, hacia un lado y hacia el otro. Y desde allí, empieza a moverte desde el impulso de cada parte, desde el cuerpo. Si notas que hay una parte que te mueve, que impulsa a moverte, dale lugar. Y explora estas texturas que van apareciendo. ¿Cómo se siente moverte desde allí? ¿Cómo se siente moverse desde la piel? Desde este sentir,
de este motor que pulsa, que este motor puede estar en diferentes partes, diferentes zonas, y cómo ese mover una determinada zona está sostenida por todo tu entramado. Puedes cerrar los ojos si estás con los ojos abiertos y conectarte más. Eso, eso, seguí explorando. Y ahora vas a probar el cambiar el adelante del cuerpo. Tu adelante va a ser la espalda ahora. Es como si tuvieras ojos en la espalda. ¿Cómo sería, cómo es moverte desde esta forma nueva? Y allí, como estamos poniendo ojos en la espalda, fíjate desde tu investigación que otras zonas pueden tener también ojos para moverse desde allí. Que ese sea el frente, por ejemplo, las manos, por ejemplo, los pies. Y cómo es moverte desde estas otras zonas que conducen y que amplían. Y progresivamente vas a empezar a predisponer desde lo corporal, predisponerte desde lo corporal para tener estas articulaciones disponibles con el movimiento de la rotación. Entonces vas a comenzar a rotar tus manos. Hacia un lado, hacia el otro. Toma contacto en las articulaciones. ¿Cuáles son las que se están moviendo desde esta articulación de la mano? Y deja que el movimiento de rotación circule por todo el brazo, que esta circulación de la mano de alguna manera empiece a circular por el resto del brazo. Y mantén las articulaciones relajadas para que esta circulación pueda pasar, para no bloquearla. Y seguí con la rotación de los antebrazos. Empieza a rotar tu cabeza. Puedes realizar con tu cintura escapular, con el torso, infinitos hacia un lado y hacia el otro, círculos. Rota la cadera, que este movimiento circula hacia la cadera, hacia el abdomen, hacia un lado y hacia el otro. Rotando las rodillas. Tobillos y los pies. Ablanda las articulaciones como si fueran puertas que dejan pasar. Puentes, puentes que van uniendo para permitir que el movimiento se desplace. Y percibite desde la tridimensionalidad del cuerpo a partir de estas rotaciones. Percibí tu noción de volumen, tu noción de ser en el espacio, de estar en el espacio. Y comienza a desplazarte en el espacio disponible que tengas. Recuerda que puedes usar cualquiera de los planos, arriba, medio y bajo. Y deja que convivan estas diferentes rotaciones corporales con los distintos planos. Cómo las diferentes rotaciones se pueden expresar en todo el espacio que tenés.
Percibe lo múltiple, lo global del movimiento, el todo y las partes. Seguí moviéndote desde la noción de rotación. Y explora el espacio de esta manera. Y mientras te vas moviendo, observa las partes que están conectadas directamente entre sí, como la cabeza se conecta con la columna vertebral hasta la zona del coxis, hasta la zona de la pelvis. Observa cómo la yema de los dedos se conecta hasta el omóplato, cómo es todo ese recorrido, la trinidad del brazo. Y registra cómo desde los isquiones, de los huesitos de la cadera, desde la base del hueso de la pelvis, se conecta con los talones. Seguí todo ese recorrido de conexión, la trinidad de la pierna. Y deja que estas partes se conecten de formas conocidas y nuevas. Descubrí tus conexiones, descubrí tus propios puentes. Y desde allí vas a buscar que el movimiento se vincule con el espacio, con el entorno, que salga del cuerpo. Prolonga tu movimiento para que salga y registra cómo es estar en contacto con el afuera. Recuerda la metáfora de la membrana que conecta cuerpo y entorno. Seguí explorándote desde la metáfora de la membrana, el movimiento que se curva. Y fíjate dónde lo sentís más, quizás con algún movimiento de los brazos, con algún movimiento de la pierna, de la cadera. ¿Dónde sentís que te vinculas como punto de partida para ayudar a tus otras partes y a tu todo que lo pueda comprender? Que lo vivencie, que experimente el movimiento curvo que sale del cuerpo y retorna. Incluso si tu cuerpo se mueve como esfera, también ayuda a este gesto. El dar redondez. O el estirarte y aflojar. Fíjate cómo lo experimentas. Y si necesitas algo más concreto, podés conectar tu danza con el piso o la pared, sintiendo una superficie concreta de la afuera. Como el contacto con el suelo o la pared repercute en tu corporeidad, en tus diferentes partes. Y progresivamente irás deteniendo, decantando y registra si hay alguna parte que se perciba dura, bloqueada, tensa. Dale lugar para escucharla, para observarla. Y vas a llevarle aire y focalizar, inhalar y exhalar.
para que esta zona se expanda. Y observa cómo las demás partes colaboran sosteniendo y acompañando. Y desde esta escucha, observa qué necesitas hacer, qué necesitas o cómo moverte desde allí. Primero la escucha. Y luego lo que necesitas a partir de allí. Y realizarás esto 2 o 3 veces con diferentes zonas que notes que están duras, bloqueadas, tensas o que registres que necesitan ser aireadas, ablandadas, para que el movimiento circule, para que pueda pasar. Date tu tiempo para explorar. Progresivamente irás cerrando tu práctica de la forma que necesites cerrar, ya sea buscando intencionalmente alguna posición, postura, ya sea realizando algún movimiento que necesites desde el cuerpo. Elegí cómo querés cerrar tu práctica de hoy. Y volví a tomar contacto con ese punto inicial de la respiración. Y vamos a hacer el despliegue poético del devenir siendo danza desde este punto de partida, la escritura del universo que habita en mí. La consigna es la siguiente. Escribe un texto en relación al cuerpo, expresando tu experiencia y que inicie con la frase el universo que habita en mí, como una manera de recuperar todo lo vivenciado desde este cuerpo trama, de este cuerpo fenomenológico. Podés realizar la escritura de la forma que vos quieras, de una forma poética, un texto, escritura automática, como lo necesites y lo registres en este momento.
Bueno, hasta acá llegamos entonces con el espacio de consultoría. Espero que haya sido un momento enriquecedor para poder entramar ya tanto de lo teórico como desde la experiencia vivenciada, una manera de recuperar los conceptos fundantes y pasarlos desde el cuerpo, poder registrarnos y vivirnos de forma habitada, ¿no? Poder darle lugar a la escucha sensible de lo que somos. Esa es la propuesta de este módulo. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos. Chao, chao.